Hola, bienvenidos al Rincón Político. Hoy vamos a hablar sobre Javier Milei, que no financiará las marchas LGBT que le costaban 45 millones de pesos a los argentinos. Sin más preámbulos, comencemos con la información que les traigo que en serio les volará la cabeza. Comencemos. Bueno, aquí nos dicen, el gobierno de Milei retira el 100% de los fondos públicos a la organización del espectáculo denigrante del orgullo que tendrá lugar el 2 de noviembre. En años anteriores el gobierno de Alberto Fernández había dedicado hasta 45 millones de pesos a este esperpento. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso. Quizás hay personas que no saben, pero el gobierno como tal, digamos un estado, un gobierno, no genera dinero por sí mismo. El dinero lo saca de las contribuciones, es decir, de los impuestos que son los que pagamos cuando vamos a comprar algún producto. Es decir, nosotros, bueno, no nosotros, pero los argentinos que pagaban impuestos estaban financiando estas marchas que realmente son una perversión. Entonces, digamos, las personas LGBT llegan y dicen que se nos está quitando el derecho a marchar. No, ustedes pueden salir a marchar, pero financien ustedes sus marchas. Pero no pidan a las personas que además hay personas que no apoyan que estas marchas se celebren, pero aún así los financian con los impuestos. Es como decir, no sé, yo no estoy de acuerdo que con mi dinero compren algo, pero aún así lo hacen porque los impuestos son míos, yo aporté. Y lo más terrible es que 45 millones de pesos argentinos, mientras la inflación iba creciendo. Menos mal llegó Milei y empezó a hacer los recortes que tiene que hacer. Por ejemplo, los recortes gigantes que ha hecho Milei son para mejorar la economía del país. Entonces, mientras Albert Títere lo que hacía era coger los impuestos de las personas para gastarlos en este tipo de marchas, lo que hace Milei ahora es este dinero, estos impuestos ya no los gasta, porque no es invertir, es gastarlos en las marchas, sino que ahora lo que hace es invertirlos para mejorar la economía. Es así de simple. El dinero, cuando se hace una marcha que organiza el gobierno, cuando el gobierno hace alguna carretera, cuando el gobierno hace alguna obra, cuando el gobierno hace algo, es con nuestro dinero, porque el gobierno no puede generar ingresos por sí mismo. Nosotros le pagamos el sueldo a los le pagamos el sueldo a todas las personas que están en el gobierno. Continuemos. La derecha diaria. Excelente medida. El gobierno del presidente Milei no habilitó un solo peso para la realización de la marcha del orgullo LGBT el próximo 2 de noviembre. Y recordemos que también estas marchas se prestan para se prestan para que la gente salga, destruya, o también son una marcha totalmente perversa en la que sale la gente a marchar de una forma. Es que aquí tenemos imágenes, no las puedo mostrar, pero miren nada más. Hay niños pasando y esas personas salen prácticamente sin nada de ropa. Y hay niños presentes. O sea, es una marcha totalmente perversa que además, digo yo, una persona con un poquito de sentido común no apoyaría. Entonces, si quieren seguir haciendo esta perversión, porque lo que realmente es una perversión, pues háganlo con su dinero. Nadie les está diciendo a los LGBT que no salgan a marchar. Simplemente, si quieren salir a marchar, háganlo con su dinero. Los argentinos no deberían prestar sus impuestos de su dinero para para este tipo de marchas, que la verdad son terribles. Bueno, continuamos. Aquí nos dice una persona impactante: el gobierno nacional no subsidiará la marcha LGBTIQ, bueno, etcétera, un montón de letras, programada para el 2 de noviembre. ¿Qué mensaje estamos enviando sobre la inclusión y el apoyo a los derechos de la comunidad? Y nos da el hashtag derechos humanos y orgullo. A ver, si tanto orgullo les da, que ellos pongan su misma plata. Pero ¿por qué los argentinos tienen que poner dinero? Que además es una minoría, los LGBT son una minoría. ¿Por qué los argentinos tendrían que poner su dinero para algo que no apoyan?
Además nos dice aquí, ¿qué mensaje estamos enviando sobre la inclusión y el apoyo a los derechos de la comunidad? A ver, los derechos creo yo que están igual. Los derechos son iguales, ¿sí? Derecho ante la ley, todos somos iguales. Ante la ley todos debemos ser iguales. Pero lo que nos dicen aquí con derechos de la comunidad es que los argentinos gasten su dinero para que esta gente salga y haga un montón de perversiones. Bueno, continuemos. Aquí nos dice, el presidente Javier Milei no habilitó ni un peso para la marcha del orgullo gay en ningún lugar del país este año, a diferencia del 2023, donde el entonces presidente Alberto Fernández había habilitado hasta 45 millones para financiar las marchas LGBT. Y de razón la economía iba tan mal y estaban al borde de una hiperinflación, porque con Alberto Fernández el dinero se desparramaba. Es más, con Alberto Fernández lo que pasaba es que gastaban más dinero del que tenían. ¿Y qué pasa cuando uno gasta más dinero del que uno tiene? Pues comienza la inflación. Para los que quizás no saben, el gobierno de Alberto Fernández imprimía dinero y gastaba más del dinero que tenían. Y para gastar más, ¿qué hay que hacer? Hay que empezar a imprimir dinero. Y cuando se imprime dinero es cuando empieza a subir la inflación. Por eso cuando llegó Milei estaban al borde de una hiperinflación. Y lo que ha hecho Milei es gastar lo que se tiene, no gastar más. Cuando supongamos que nosotros vamos a un supermercado y vamos a comprar, unas papas. Y las papas valen, qué sé yo, 20 pesos y nosotros tenemos 15 pesos. No podemos gastar esas papas porque no nos alcanza para gastar esas papas. Lo que hacía el gobierno era imprimir billetes para comprar esas papas y lo que hacía era generar inflación. Continuemos. Aquí nos dice, ya como tal, la derecha diario, política económica. El gobierno de Milei no financiará la marcha del orgullo LGBT del 2 de noviembre. Esta decisión, lejos de ser una acción discriminatoria, es un acto de responsabilidad fiscal, justicia y sentido común. Lo que antes les decía, por eso es que la verdad me gusta la derecha diario, porque dice las cosas como son. Continuemos. El gobierno de Javier Milei anunció que no destinará fondos estatales para la realización de la marcha del orgullo LGBT, programada para el próximo 2 de noviembre. Esta decisión, lejos de ser una acción discriminatoria, es un acto de responsabilidad fiscal, justicia y sentido común. Luego de décadas en donde el Estado financiaba con el dinero de los trabajadores todo tipo de caprichos ideológicos, y esto llegó a su fin. La administración de Milei enfatizó numerosas veces su compromiso con una gestión eficiente del Estado, centrada en la reducción del gasto estatal y la mejora de la administración de los recursos. Como les decía antes, gastar lo que se tiene. En un contexto donde Argentina enfrenta desafíos económicos importantes, la necesidad de priorizar el uso de los fondos públicos se vuelve imperativa. Financiar eventos que no son esenciales lo único que genera es una pérdida de recursos que o bien podrían destinarse a otras áreas verdaderamente importantes como la seguridad, educación o la salud, o bien directamente no deberían ser gastados. La diversidad y la inclusión son valores presentes en la sociedad argentina y eso nunca estuvo en duda. Sin embargo, esto no implica que el Estado deba financiar eventos que solo representan a una pequeña parte de la sociedad, mientras que todos los demás deben financiar eso. Esto es totalmente cierto. Esto es totalmente cierto y me sorprende que haya gente que diga, no, pero es que nos están excluyendo, esto va en contra de los derechos de la comunidad. Si tanto les importan los derechos de la comunidad, páguenlo ustedes. ¿Por qué los argentinos que no apoyan esto tienen que pagarlo? Continuemos. La decisión de no financiar la marcha es un paso hacia la promoción de la responsabilidad individual y la iniciativa privada. En lugar de depender del Estado para la realización de eventos. Esto se podría hacer con el financiamiento privado. Esto es totalmente cierto. El Estado no tendría por qué financiar eventos. Si alguien quiere financiar un evento, que lo haga privado. El Estado no debería financiar eventos que al final no todos los argentinos van a consumir. Continuemos. Además, la marcha del orgullo LGBT en Argentina siempre tuvo una clara inclinación política de izquierda, en donde se defendió a los políticos de izquierda y criticó a todos aquellos que no pensaban como ellos. Todo esto con el dinero de los argentinos. Recordemos que siempre los zurdos nos tratan de decir
que ellos respetan la forma en la que los otros se expresan, y en este tipo de marchas lo que pasa es que ellos hablan mal en contra de lo que no les conviene. Continuemos. Es importante diferenciar a una persona LGBT de lo que es el movimiento LGBT. Uy, esto tremendo. Ya que al igual que la derecha, las personas LGBT que no compartían una visión similar a la del movimiento LGBT fueron igualmente perseguidas y hostigadas por sus propios compañeros. Y esto es totalmente cierto. No todas las personas LGBT son parte del movimiento LGBT. ¿Cuál es la diferencia? Las personas LGBT y las personas que tienen gustos diferentes no están de acuerdo. Hay personas que no están de acuerdo con el movimiento, que el movimiento es todo un pack. Ustedes ven el movimiento, las marchas LGBT, y eso es todo un pack, viene con un pack. Si se es LGBT, se es comunista. Si se pertenece al movimiento LGBT, son socialistas. Pero no todas las personas así. De hecho, vimos que en las elecciones en Argentina, de hecho, una gran parte de los LGBT votaron a Milei. Que nos tratan de vender que Milei va en contra de los LGBT y que los LGBT no apoyan a Milei es totalmente falso. Todas las personas, digamos, hay personas diferentes, pero lo que nos venden es que todos son igual, todos los LGBT pertenecen al movimiento LGBT, lo cual no es cierto, porque el movimiento LGBT no es solo reivindicando, ¿sí?, las relaciones entre dos personas. El movimiento, ¿no? Téngase claro, el movimiento es como tal un pack, como les explicaba antes. Continuemos. Al mantenerse firme en su decisión, el presidente Milei está enviando un mensaje claro: el uso de los recursos públicos debe ser cuidadoso y justificado, priorizando el bienestar general de la población sobre intereses políticos particulares. Esto es otra cosa. Cuando se va a hacer algo con el dinero estatal, es algo que beneficia a la mayoría, no a la minoría. La minoría, eso se hace por privado, eso se hace la gente, digamos, en estos casos de las marchas LGBT, no lo debería hacer el Estado. ¿Por qué? Porque los LGBT son una minoría. Cuando el Estado invierte el dinero de los impuestos en, en carreteras, en obras, en seguridad, en infraestructura, en educación, se está haciendo algo para el bien general. Continuemos, que esto está muy interesante. No financiar la marcha del orgullo LGBT representa un enfoque eficiente de la administración pública en Argentina. En tiempos de crisis económica es fundamental que el Estado actúe con responsabilidad, garantizando que cada peso invertido tenga un impacto directo en el bienestar de todos los ciudadanos, es decir, en el conjunto. Bueno, esto es tremendo. Yo la verdad que digo, qué alegría que los argentinos tengan un presidente tan bueno como Milei. Creo que Milei ha hecho un gran trabajo en cuanto a economía. De hecho, la inflación en Argentina ha bajado a un 3,5%. Bueno, aquí les comparto. Argentina, la inflación fue 3,5% en septiembre, el nivel más bajo en 34 meses. ¿Y qué creen? Milei asumió este mismo año. Entonces, Milei ha mejorado la economía como bajando el gasto público. ¿Qué es el gasto público? El gasto público es el dinero que invierten con los impuestos de los argentinos, o con el impuesto de nosotros, mejor dicho, porque el gasto público está en todos los países. Bueno, les quería compartir esto. Milei totalmente, bueno, magnífico más que nada, porque mientras muchos países financian este tipo de marchas simplemente con un objetivo político para que luego sean reelegidos, Milei duro con esto, mejorando la economía de los argentinos. Esto es totalmente increíble. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Milei no financiará las marchas LGBT que le costaban 45 millones de pesos a los argentinos. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó este video, pueden apoyarme suscribiéndose y dándole like al video. Gracias y nos vemos en el próximo. Adiós.